y compartir con ustedes un poco sobre Power Platform y específicamente sobre Power Apps. Así que muchas gracias por la invitación y pues como siempre deseando que el contenido impartido sea de utilidad para todos los asistentes y pues si alguien tiene alguna duda, no hay ningún problema en interrumpir y abordar la duda en el momento que alguien la tenga. Así que cualquier cosa por ahí, Miguel, me puede hacer saber si hay alguna duda entre la audiencia. Ya ven Claro mi que sí. pantalla. Perfectamente la vemos. Ok, perfecto. Entonces, como mencionaba por ahí Miguel, el tema principal de este día está enfocado en Power Apps, así que vamos a hablar específicamente sobre qué es esta herramienta. Sin embargo, no se puede hablar de Power Apps, ni de Power Automate, ni ninguna de las herramientas de Power Platform sin antes abordar qué es la Power Platform como plataforma en general, porque todas estas son herramientas que forman parte de un ecosistema más grande. Entonces, siempre que se habla de cualquiera de esas herramientas, es importante dar como un par de pasos hacia atrás y entender qué es la herramienta completa como tal. La Power Platform de Microsoft es una herramienta o plataforma de bajo código que abarca muchísimas aplicaciones, entre ellas aplicaciones de Microsoft 365, aplicaciones de Azure, aplicaciones de Dynamics 365, que son las aplicaciones de sistemas contables y de sistemas de administración de negocios de Microsoft, y aplicaciones de terceros. Esto significa que la Power Platform permite, por ejemplo, que nos conectemos a plataformas o herramientas como Outlook, como Teams, como SharePoint, o que también nos podamos conectar con otras herramientas como Gmail o como HubSpot, que es una herramienta de manejo de clientes, o GitHub. Prácticamente, si una herramienta o una aplicación que nosotros estamos utilizando tiene algo que se llama un API o un servicio web al que nos podamos conectar, prácticamente eso nos permite que ya podamos conectarnos desde la Power Platform. Entonces, la Power Platform nos permite integrar diferentes herramientas de diferentes formas. Y para poder llevar a cabo toda esta integración, la Power Platform tiene 5 herramientas principales, que son esas que tenemos acá. Ya Miguel por ahí nos mencionó algunas y cada una de esas herramientas tiene un enfoque principal o algo para lo que se utiliza, pero eso no significa que si usamos una herramienta no vamos a usar las demás, porque muchas veces utilizamos una herramienta combinada con otra y de esta forma se saca aún más provecho de la herramienta. En nuestro caso, nuestro enfoque principal va a estar del lado de Power Apps, pero para entender un poco cómo entran las demás herramientas dentro de todo el ecosistema de Power Platform, pues tenemos la herramienta principal y que quizás la que tiene más tiempo de existir y es quizás también la más popular, que es Power BI. Y prácticamente esta herramienta lo que busca es, su enfoque está en el análisis de negocios, es decir, crear reportes, crear paneles, donde podemos mostrar información y contar historias acerca de nuestros datos. Ese es el enfoque principal de Power BI. Luego tenemos la herramienta de Power Apps, que es lo que vamos a estar hablando este día, cuyo enfoque principal es el desarrollo de aplicaciones de negocios. Una aplicación de negocios es una interfaz que se utiliza con el propósito de mejorar un proceso de negocios. Usualmente nosotros cuando hablamos de aplicaciones, quizás pensamos en aplicaciones como Facebook o como LinkedIn o cualquier red social o WhatsApp. Esas son aplicaciones que utilizamos y que usualmente se consideran de uso comercial. Entonces, muchas veces podemos crear aplicaciones que sean tal vez no iguales, pero que el concepto sea muy parecido a lo que tenemos nosotros en nuestras aplicaciones en el teléfono y podemos hacer algo parecido para aplicaciones de negocio. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos un archivo de Excel donde estamos procesando las devoluciones a clientes y en este momento cualquier persona puede entrar al archivo y modificar la información. Entonces, ese archivo de Excel puede ser reemplazado por una aplicación con una interfaz que tenga botones, que tenga controles, que tenga un campo para introducir texto, que tenga una lista donde podamos ver la información y podemos crear ese tipo de interfaces a través de Power Apps. Entonces, usualmente cuando hablamos de Power Apps, hablamos de aplicaciones como las que usamos en nuestro día a día, pero usualmente está enfocado en casos de negocios, es decir, que se usan a nivel interno en una empresa. Eso no significa que Power Apps no se pueda compartir a nivel externo, sin embargo, como dicen, la carnita de Power Apps está para utilizarse dentro de el ecosistema dentro de un negocio y aplicado a casos de negocios, de finanzas, de mercadeo, de operaciones, etcétera. Pero lo importante de conocer sobre Power Apps es que permite desarrollar aplicaciones, es decir, una interfaz con la que nuestros usuarios finales van a interactuar.
Ahora, la siguiente herramienta es Power Automate. Como lo mencionó Miguel, Power Automate es una herramienta para automatizar procesos, como su nombre lo dice. Su enfoque principal está en automatizar también procesos de negocio y de hecho, pues la Power Platform, a ser una herramienta vinculada con Microsoft 365, es una herramienta cuyo enfoque de negocios, nadie puede negar el alto enfoque de negocios que tiene Microsoft. Entonces, con Power Automate podemos automatizar procesos, por ejemplo, enviar notificaciones automáticas. Supongamos que al final de mes estamos trabajando en un cierre contable y tenemos una serie de tareas con una serie de recordatorios que queremos mandar a ciertas personas o recordatorios que queremos enviar al final del mes. Podemos configurar Power Automate para que haga un flujo de trabajo que mande automáticamente todos esos recordatorios. O si tenemos, por ejemplo, un proceso donde se hacen solicitudes de inversión o de por ejemplo, de una compra de una máquina y después eso tiene que ir a una aprobación, podemos crear flujos de trabajo de aprobaciones automáticas utilizando Power Automate. Entonces, muchas veces es muy común, por ejemplo, que creemos una interfaz para que nuestros usuarios ingresen la información de la solicitud y detrás de esa interfaz también tengamos un flujo de Power Automate que se inicie cada vez que alguien le da enviar solicitud de aprobación. Entonces, es así cuando podemos ir combinando Power Apps con Power Automate e ir combinando las diferentes herramientas de Power Platform. Y una vez, por ejemplo, ya comenzamos a recopilar información sobre un proceso o recopilar información sobre ese proceso de solicitud de inversiones, ya podemos, por ejemplo, conectarnos con donde se está guardando nuestra información en Power Apps y conectarla con Power BI. Y de esa forma podemos ver qué solicitudes están abiertas, cuántas solicitudes al mes o a la semana se registran, cuántas solicitudes tenemos que se rechazaron, cuántas han sido aprobadas este año. Y de esa forma es como podemos ir conectando los diferentes productos de la Power Platform. Y es por eso que decimos de que la Power Platform es una herramienta cuyas que cada una de estos componentes son increíbles de manera individual, pero cuando se combinan, ahí podemos incluso llevar nuestros procesos a otro nivel. Y de verdad, esto no, Microsoft no me paga por decir esto porque en realidad es una herramienta súper buena que nos sirve para mejorar muchísimos procesos y son herramientas a las que tenemos, perdón, disponibilidad. Con muchas de estas funcionalidades las tenemos ya las tenemos como parte de nuestras funcionalidades que vienen como parte de nuestra licencia de Microsoft. Entonces, al combinar estas tres herramientas, podemos crear de verdad procesos de inicio a fin que resulten en mejoras internas y mejoras de los procesos de negocios. Luego tenemos estos dos otros productos que son quizás un poco por ahí los hijos olvidados de la Power Platform porque son quizás los que menos se utilizan, pero eso no significa que no tengan un gran impacto. Con la Power Platform podemos crear agentes virtuales, es decir, chatbots inteligentes con una interfaz. Recordemos que la Power Platform es una herramienta de bajo código, entonces para crear un agente virtual, para utilizar esta herramienta que se llama Power Virtual Agents, no necesitamos tener conocimiento de programación o no necesitamos ser un ingeniero de datos o saber sobre inteligencia artificial. Toda la configuración de este robot o de este chatbot se hace a través de una interfaz visual donde configuramos las reglas, configuramos las palabras claves y todo se hace a través de esa interfaz visual. Entonces podemos crear agentes virtuales. Los agentes virtuales, si se utilizan a nivel interno dentro de la compañía desde Microsoft Teams, pueden ser gratuitos, pero si, por ejemplo, ya queremos utilizarlos para que estén en nuestro sitio web y que nuestros clientes puedan interactuar con el chatbot o con el bot de chat, ahí sí es un pago adicional. Y es por eso también que estos últimos dos son como los hijos olvidados de la Power Platform, porque estos casi siempre que se requieren utilizar para un caso de uso, casi siempre requieren pagar licenciamiento adicional, mientras que esos tres hay formas de utilizarlos de manera gratuita. Por eso también son un poco más populares comparados con todos los demás. Y Power Pages es también otro componente de la Power Platform y este se utiliza para crear páginas web, es decir, podemos crear un portal de que esté disponible para usuarios externos y que ellos puedan, por ejemplo, interactuar con datos de nuestra compañía. Entonces, es quizás compararlo un poco si conocemos sobre esta herramienta de WordPress, donde tenemos un portal donde configuramos las páginas y configuramos cómo queremos que se vea nuestra página y vamos colocando los elementos para que luego eso sea visible para los usuarios. Entonces, Power Pages es un poco como, perdón, es un poco como WordPress, pero dentro de la Power Platform y todo también dentro de una perspectiva de bajo código, aunque Power Pages sí puede personalizarse a niveles súper profundos y podemos aplicarle código, pero si hay alguien que, por ejemplo, no sabe sobre código y quiere crear
un sitio web puede utilizar Power Pages sin ningún problema y crear un sitio web básico bastante bueno. Entonces, estos son los 5 productos de la Power Platform y hay 3 elementos que estos productos comparten. En términos de Power Apps, el más importante quizás es este concepto de conector de datos, porque los conectores de datos son los que nos permiten conectar justo lo que hablábamos al principio, todas estas aplicaciones de Microsoft, de Azure, Dynamics o aplicaciones de terceros como Gmail o como HubSpot o como GitHub, todo lo que la Power Platform puede conectarse a todos estos sistemas externos, lo hace a través de conectores de datos. Y más adelante vamos a ver una explicación de cómo funciona esto, porque los conectores de datos son especialmente importantes para Power Apps y Power Automate. Y por eso es que los conectores de datos están aquí abajo como cubriendo todos los elementos de la Power Platform porque se usan de manera similar para todos los productos. También tenemos AI Builder, que se considera una característica fundamental de Power Platform, y AI Builder es una forma en la que podemos implementar inteligencia artificial también por medio de una interfaz supervisual a nuestros procesos. Eso pues es otro tema y podríamos pasar todo el día hablando sobre AI Builder y los diferentes casos de uso, pero es importante tener en mente que podemos implementar inteligencia artificial en nuestros procesos sin necesidad de saber, de conocer o crear nuestros propios modelos o crear nuestro propio código. Igualmente, Dataverse es otro componente en común que tiene la Power Platform, y Dataverse, la manera más sencilla de describirlo, es una base de datos que podemos utilizar dentro de los entornos de Power Platform. Muy importante que nosotros recordemos que cuando estamos hablando de aplicaciones en Power Apps, eso significa que estamos guardando información en algún lado. Estamos, como mencionábamos, teníamos un archivo de Excel y está vinculado con un proceso cuando hacemos devoluciones a los clientes. Entonces, la información de esta aplicación se está guardando en Excel, pero también podemos guardarla, por ejemplo, en SharePoint o podemos guardarla en un servidor SQL. Entonces, Dataverse es simplemente una opción más. La diferencia es, por ejemplo, si nosotros queremos tener un servidor on-premises o un servidor in situ, como se le conoce, en SQL tenemos que buscar la forma eh, de crear ese servidor y después que esté disponible y todas esas cosas que sí requieren un poco más de conocimiento. En lo personal, por ejemplo, yo no sé cómo crear un servidor in situ, no tengo idea cómo hacerlo. Entonces, para personas que no conocemos ese nivel de administración de base de datos o cómo podemos crear un servidor, o que no conocemos cómo crear un servidor, por ejemplo, en Azure, podemos utilizar Dataverse, porque crear un servidor en Azure, que es un servicio de Microsoft 365, también es un poco más sencillo, pero si hablamos ya de un servidor in situ que tiene que tener toda la infraestructura, pues eso ya es otro nivel de conocimiento, y usualmente utilizamos Dataverse cuando no podemos crear una base de datos en otro sistema y queremos que todo quede dentro de Power Platform. Entonces, Dataverse es como que estuviéramos hablando de un servidor SQL que vive dentro de Power Platform, pero todo se hace a través de la interfaz visual. Así que lo más importante sobre esa tarjeta de presentación de Power Platform es que tengamos en mente, primero, que es una plataforma de bajo código. Todo lo que tenemos aquí, todo se hace a través de interfaces visuales que se pueden personalizar con código, pero que la base de todo esto está dentro de una interfaz visual que el usuario final puede utilizar para trabajar. Y segundo, que todos estos componentes están interrelacionados, podemos combinarlos entre sí, y usualmente esos 3 elementos pueden utilizarse para todos los componentes de la Power Platform. Y pues Que acá está tienen el... una, perdón, Graciela, que te interrumpa. Por acá me Sí, están haciendo en el grupo de Telegram la siguiente pregunta con respecto pues a PowerPage. Si ok. la pregunta dice más o menos de esta forma: si yo hago mi sitio web utilizando PowerPage, eh, lo puedo eh, lo puedo vincular a mi SharePoint, o puedo utilizarlo en lugar de hacer mi página web en SharePoint. Sí, sí se puede nosotros crear una Power Pages y utilizarla, ponerla de alguna forma en SharePoint. Sin embargo, las Power Pages no son un reemplazo de una página web o de una página que estamos haciendo en SharePoint. Y
Depende bastante del caso de uso que se esté buscando, pero el SharePoint usualmente es para uso interno. O sea, es decir, si yo, por ejemplo, quiero crear una intranet que tenga información de la compañía, los eventos que van a pasar, ese tipo de cosas, entonces ahí sí se recomienda usar SharePoint. Power Pages usualmente es si yo quiero crear un sitio web que va a estar disponible para usuarios externos que no tienen una cuenta dentro de mi compañía. Entonces sí, sí se puede utilizar si nosotros queremos, pero dependería bastante de cuál es el caso de uso final. Si lo que queremos es una intranet que nuestros usuarios a nivel interno puedan utilizar, definitivamente es más recomendable utilizar SharePoint, especialmente por el componente de licenciamiento, porque Power Pages sí tiene un costo de por lo menos $200 al mes por tenerlo. Entonces sí es importante tener en mente la parte de licenciamiento. No sé si hay Ok, alguna duda adicional, por ahí me puede hacer saber. ok, no, me dice, por eso te pusimos ahí la mano levantada, que todo está bien, nos dice aquí nuestro asistente. Ok, perfecto. Bueno, Entonces, ahora ya antes de entrar directamente a hablar sobre Power Apps, vamos a hablar rápidamente sobre cómo funcionan los conectores de datos, porque recordemos que hablábamos que la Power Platform es una herramienta que se conecta a servicios de terceros, ya sea dentro de Microsoft o fuera, pero para poder crear esa conexión tenemos dos componentes. De este lado derecho tenemos, por ejemplo, los sistemas dentro y fuera de Microsoft, como GitHub, como Salesforce, como Teams, Outlook, SharePoint. Tenemos todas esas aplicaciones que usamos en nuestro día a día y usualmente tienen un enfoque de negocio. Están de este lado de la pantalla y ahí están esas aplicaciones a las que nos podemos conectar. Y del lado izquierdo tenemos la Power Platform. Tenemos Power Automate, Power Apps, Power BI y los conectores de datos lo que hacen es crear un puente entre esas aplicaciones de terceros y la Power Platform. Entonces, prácticamente este puente es lo que se conecta a la Power Platform y este puente es lo que se conecta a las APIs. Entonces, este conector de datos es lo que nos permite que nosotros nos conectemos a las APIs. Entonces, la Power Platform se conecta al conector de datos, valga la redundancia, y el conector de datos se conecta al API. Supongamos nosotros que queremos crear, cada vez que recibimos un correo electrónico de cierta persona, queremos crear automáticamente una reunión en Microsoft Teams. Entonces, creamos algo en la Power Platform para poder crear esas reuniones automáticas. Y lo que hacemos es que la Power Platform se conecta al conector de Teams que está disponible en la Power Platform. Luego, ese conector de Teams se conecta al servicio de Teams y el servicio de Teams le regresa la información al conector y el conector se lo regresa a la Power Platform. Entonces, de cierta forma, pues se están conectando directamente, perdón, pero lo hacen a través del conector de datos. Así que es muy importante tener este concepto en mente porque cuando nos conectamos desde Power Apps y creamos una interfaz para insertar registros o para guardar información en Excel o para guardar información en SharePoint, usualmente lo hacemos por medio del conector de datos. Y más adelante vamos a ver cómo se ve este conector de datos dentro de la interfaz de Power Apps. Y pues aquí hay otra descripción de cómo se conectan, cómo fluye la información cuando usamos los conectores. Tenemos la Power Platform le manda información al conector, el conector le manda la información al API, eso nos genera datos y luego esto se regresa al conector y el conector lo regresa a la Power Platform. Y ahora pues ya es momento de entrar a hablar sobre Power Apps. Pues como lo veíamos previamente, el enfoque principal de Power Apps es el desarrollo de aplicaciones. Recordemos que una aplicación es una interfaz que utilizamos para interactuar con un proceso e interactuar con los datos de este proceso. Power Apps, su enfoque principal es crear aplicaciones enfocadas en necesidades empresariales, como lo hablábamos previamente. Y pues, como decíamos, es una herramienta sin código o poco código que busca crear aplicaciones y pues tiene un enfoque bastante similar a Excel en el sentido de cómo creamos fórmulas, así como en Excel creamos una suma, también desde Power Apps hay una función para sumar, así como en Excel usamos la función text para formatear una columna y colocarle formato que en lugar que nos muestre la fecha de cierta forma, lo muestre de otra o que nos agregue un cero al principio. También desde Power Apps tenemos una función para hacer ese mismo tipo de cosas. Entonces, si ya hemos trabajado con Excel y ya hemos trabajado con cosas similares,
es esta utilización de la barra de fórmulas en Power Apps se nos va a facilitar un poco más porque ya estamos familiarizados con parámetros y con ese tipo de herramientas. Muy importante, acá vemos la interfaz de Power Apps y vemos que aquí tenemos un botón morado y que el fondo es negro y que tenemos acá unas imágenes y que aquí tenemos una lista de equipos a inspeccionar. Entonces, lo que Power Apps nos permite es que nosotros utilicemos una interfaz visual, por ejemplo, para colocar este botón y decir, yo quiero que sea de color morado. Entonces, esto, si nosotros queremos hacerlo, por ejemplo, desde cero en HTML, nos tocaría escribir el código para el botón, luego escribir el estilo del botón y decir que queremos que sea morado y que el texto esté en medio. Mientras que desde Power Apps, la ventaja es que tenemos nuestro botón, identificamos con un selector de color tal y como está acá, que queremos que sea morado, le colocamos el texto, le colocamos la alineación y todo esto es a través de la interfaz. Claro que si yo quiero que el botón sea morado cuando se cumpla cierta condición y verde cuando se cumpla otra, o que este uno que está aquí que dice alertas aparezca solo cuando se cumpla cierta condición, ahí es quizás cuando ya voy a comenzar a aplicar el conocimiento de fórmulas y aplicar una condicional. Pero la base de Power Apps, toda se encuentra bajo la utilización de bajo código o no código y todo se hace a través de la interfaz visual de Power Apps. Y pues acá vamos a esto súper importante, que es lo que hablábamos, que Power Apps busca reemplazar formularios en papel, busca reemplazar cosas que tenemos en un archivo de Excel o cosas que tenemos en nuestro correo electrónico y también permite trabajar aplicaciones para nuestro móvil. Igualmente, es ideal para usuarios de todos los niveles. Si nosotros nunca hemos trabajado con una aplicación y somos usuarios finales que conocemos nuestro proceso, podemos entrar a Power Apps y crear una aplicación que mejore cómo hacemos las cosas, pero igualmente si nosotros estamos en el mundo de la programación y tal vez tenemos ese conocimiento técnico de bases de datos, ese conocimiento técnico de cómo funcionan los sistemas, de infraestructura, también ese conocimiento va a hacer que nuestras aplicaciones sean más robustas, sean mejores. Entonces, Power Apps sirve para personas de todos los niveles, tanto para usuarios que se les llama desarrolladores ciudadanos, que son desarrolladores que, por ejemplo, están en finanzas, que saben un poco de Excel y después se meten a Power Apps y pueden crear aplicaciones para mejorar sus procesos, pero también son para personas que están en el mundo de TI, en el mundo de tecnología, que pueden aplicar sus conocimientos técnicos para este tipo de soluciones. Entonces, usualmente Microsoft le llama a esas combinaciones de personas técnicas y no técnicas, equipos fusión, cuando combinamos a una persona que sabe mucho del negocio con una persona con alto conocimiento técnico para que cada uno haga ciertas cosas. Por ejemplo, puede ser de que la persona de conocimiento de negocio pueda crear la aplicación, pero la persona con conocimiento técnico le cree la base de datos para que toda la base de datos esté ordenada, para que las relaciones entre tablas estén bien y por ahí es como podemos ir combinando los conocimientos de cada persona. Luego, ya dijimos de que puede ser utilizado ya sea en teléfono o en tablet y el último punto es que podemos utilizar Power Apps para el proceso que si estamos en el mundo de programación, sabemos que es el CRUD, que es crear datos, leerlos, actualizarlos y borrar. Entonces, prácticamente todo lo que podemos hacer en una aplicación que creamos, por ejemplo, en algún lenguaje de programación como C++ o C Sharp, también son cosas que podemos hacer desde Power Apps. Y pues Power Apps lo que hace es sacar provecho de los conectores de la Power Platform y nos podemos conectar a diferentes fuentes de datos. Hablábamos de SharePoint, hablábamos de Excel, de un servidor SQL y lo que es aún más importante es que podemos combinar diferentes fuentes de datos. Si yo, por ejemplo, tengo un archivo de Excel y luego tengo información en SharePoint, pero también yo tengo información en mi sistema contable y mi sistema contable guarda información en un SQL, podemos combinar más de una fuente de datos dentro de Power Apps. O sea, podemos implementar una sola interfaz que se conecte a tres sistemas diferentes. Y eso podemos hacerlo desde Power Apps utilizando los famosos conectores de datos de los que hemos estado hablando. Así que el objetivo principal de Power Apps es centralizar procesos y datos en una sola interfaz y que esto esté conectado a uno o más repositorios de datos. Por eso es que decíamos de que podemos conectar Power Apps a más de una fuente de datos. Si yo me conecto a SharePoint, no significa que es la única fuente de datos que puedo conectar a mi aplicación. Podemos conectar
una o más o todas las que querramos. Sin embargo, hay que tener en mente que Power Apps tiene un componente premium, que si nosotros utilizamos una fuente de datos que sea premium, nuestra aplicación va a ser de pago. Si nosotros utilizamos una fuente de datos gratuita, nuestra aplicación va a poder ser utilizada por todos los usuarios que ya cuenten con una licencia de Microsoft 365. Así que muy importante tener en cuenta ese componente, porque muchas veces creamos una aplicación, la conectamos a una fuente de datos premium, se nos olvida que es premium y después cuando ya los usuarios lo quieren usar, nos damos cuenta que tenemos que comprar 100 licencias de $20 al mes. Entonces, siempre es importante tener en mente a qué fuente de datos nos estamos conectando. En el caso de Power Apps y Power Automate, las fuentes de datos que son 100% gratuitas, y por gratuitas nos referimos a que vienen como parte del licenciamiento de Microsoft 365, son SharePoint y Excel. Entonces, si nosotros no estamos dispuestos a pagar licenciamiento adicional, tenemos que decidir entre una de esas dos. Usualmente nos vamos por SharePoint porque Excel tiene limitantes de hasta cuánto puede pesar el archivo cuando se conecta a Power Apps. Así que para el caso que vamos a estar trabajando hoy, todo va a estar relacionado con SharePoint. Y pues dentro de Power Apps, ahora que ya sabemos qué son las Power Apps, hay dos tipos de aplicaciones: las aplicaciones de lienzo y las aplicaciones basadas en datos o modelos. Las aplicaciones de lienzo, por su nombre en inglés, Canvas Apps, y las aplicaciones de datos, por su nombre en inglés, Model Driven Apps, también se conocen como aplicaciones basadas en modelos. El tipo de aplicación de Power Apps más común es aplicaciones de lienzo. Y yo creo que aquí hablo por todos los desarrolladores de Power Apps, creo que todos comenzamos con las aplicaciones de lienzo, y en lo personal, la que más he visto que se utiliza son las aplicaciones de lienzo. Las aplicaciones basadas en datos son un poco diferentes y solamente pueden conectarse a Dataverse. Más adelante vamos a ver un poco más sobre la diferencia entre esas dos. Pero antes de entrar en las diferencias, lo que sí tienen en común esos dos tipos de aplicaciones es que podemos diseñar y generar aplicaciones sin necesidad de escribir código desde cero. Eso es lo que tienen en común esas dos aplicaciones. Y por acá le decimos programación tradicional, no por disminuir el valor de un enfoque del otro, simplemente porque es el que tiene más tiempo de existir. Sin embargo, es importante saber que no todos los casos de uso se pueden hacer con Power Platform, ni todos los casos de uso es ideal hacerlos desde cero. Entonces, es importante saber cuáles son las capacidades tanto de Power Platform como de un sitio web o desde una solución de escritorio que hacemos desde cero, y entender cuál se aplica mejor a nuestro caso de uso. Ninguno de los dos enfoques es mejor que el otro, simplemente son enfoques diferentes que atienden diferentes necesidades. Así que es muy importante tener eso en mente y entender de que tanto Power Apps, en Canvas Apps o Model Driven Apps, hacemos todo sin necesidad de escribir código desde cero. Ahora vamos a hablar específicamente sobre las aplicaciones de lienzo. Si recordamos, cuando estábamos viendo que era Power Apps, vimos el botón morado, vimos que tenía el fondo negro. Esas son aplicaciones de lienzo y son las más comunes. Las aplicaciones de lienzo nos permiten personalizar nuestros diseños a como nosotros queramos. Si nosotros queremos ponerle una florcita en la esquina que brille y tire luces, con las aplicaciones de lienzo podemos hacerlo, porque las aplicaciones de lienzo se enfocan en crear una experiencia para el usuario que parezca una aplicación real, que parezca como que estoy en WhatsApp chateando, que parezca como que estoy en LinkedIn viendo información, que parezca como que estoy, por ejemplo, en Outlook creando un correo nuevo, que parezca como que estoy creando un formulario. Entonces, las aplicaciones de lienzo lo que buscan es crear una interfaz muy similar a la que tendríamos con una aplicación comercial. Y el enfoque de desarrollo de las Canvas apps o de las apps de lienzo es lo que en inglés se conoce como you get what you see, que es obtienes lo que ves. Si yo coloco mi botón morado y le pongo florcitas, así es como el usuario final lo va a ver. Es prácticamente como cuando sacamos un elemento y lo colocamos en el lienzo, y se llaman app de lienzos porque comenzamos con una aplicación desde cero, y comenzamos con esta aplicación desde cero y vamos colocándole elementos y vamos construyendo nuestro lienzo. Las aplicaciones de lienzo, por defecto podemos decidir si nuestra aplicación va a ser para teléfono o va a ser para escritorio. Podemos hacerlas responsivas, pero sí toma un poco más de trabajo. Entonces, por defecto, las aplicaciones de lienzo no son responsivas, pero sí podemos hacerlas responsivas para que pueda entender en qué tipo de dispositivo está y de esa forma ajustarse. Pero sí tenemos que hacer ciertas configuraciones, y entiendo que Microsoft está buscando
hacer un poco más sencilla la parte responsiva de Canvas Apps, porque yo no diría que es complicada, pero sí requiere un poco más de trabajo. Entonces, sí, esta parte es usualmente, si nuestra aplicación solo la van a utilizar en el escritorio, no hay necesidad de hacerla responsiva porque va a ser trabajo que realmente nadie va a utilizar. Y pues acá tenemos un ejemplo de cómo se ve la interfaz para crear aplicaciones de lienzo. Es justo la que estábamos viendo hace un momento. En medio tenemos nuestro lienzo donde vamos colocando los elementos y a la izquierda tenemos un panel con todos los elementos que hemos colocado en nuestra aplicación y a la derecha tenemos cuáles son los atributos que podemos configurar para el elemento que seleccionamos y en la parte de arriba tenemos una barra de fórmulas. Si yo acá, como les menciono de nuevo, si colocamos una flor y a la flor le ponemos luces, así es como el usuario lo va a ver al final. Y si después yo digo, ya no quiero las luces y ahora quiero que tenga estrellitas, podemos ponerle las estrellitas y venirlas a cambiar porque las aplicaciones de lienzo, como su nombre lo dice, son un lienzo donde podemos ir colocando los elementos que nosotros querramos. Y desde acá, las apps de lienzo son las que podemos conectar a diferentes fuentes de datos. Puede ser SharePoint, puede ser Excel, otro servidor, etcétera. Entonces, las apps de lienzo tienen la flexibilidad que podemos conectarnos a diferentes tipos de sistemas. Ahora, las aplicaciones Model Driven Apps son quizás un poco menos populares que las Canvas Apps, empezando porque acá vemos que los datos tienen que estar conectados con Microsoft Dataverse. Si recordamos cuando vimos la tarjeta de presentación de Power Platform, por ahí teníamos un iconito de Dataverse y dijimos que es una alternativa para guardar datos. Si nosotros vamos a trabajar con Model Driven Apps, nuestros datos por ley tienen que estar en Dataverse. Entonces, ese es como el primer requisito y es también la primera razón por la que muchas personas no están utilizando aplicaciones basadas en modelos. La forma en la que eso trabaja, si regresamos rápidamente a las aplicaciones de lienzo, vemos que acá nosotros vamos creando los elementos y si después se nos olvidó agregar una columna a nuestra tabla, vamos y agregamos la columna de nuevo y luego regresamos aquí y agregamos el nuevo campo. Con las aplicaciones de Model Driven App o aplicaciones basadas en modelos, lo primero que hacemos es crear nuestro modelo de datos. Es decir, yo digo, necesito 5 tablas, estas 5 tablas se relacionan de esta forma, necesito estas columnas para estas 5 tablas. Cuando yo ya tengo mi modelo de datos, yo creo esas tablas en Dataverse, creo las relaciones en Dataverse. Si necesito subir datos, los subo. Y cuando yo ya tengo toda esa información subida en Dataverse, ahí es cuando voy y creo mi aplicación. Cuando yo voy y creo mi aplicación, yo digo, esta aplicación va a estar conectada con estas 5 tablas. Y después, cuando yo le doy el comando a Power Apps de yo quiero que estas 5 tablas estén en esta aplicación basada en modelos, lo que hace es reconocer las relaciones entre tablas, reconocer la información que tenemos, las columnas, y automáticamente me crea una interfaz que yo no puedo personalizar. La interfaz se ve así. Vemos que acá, por ejemplo, yo conecté esta Model Driven App con esta tabla que se llama Employee Record. Cuando yo le di el comando de que quiero que esté conectada con este Employee Record, automáticamente me trajo cuáles son las columnas que tiene, el primer nombre, el apellido, el email, la compañía, cuándo se creó y automáticamente me puso todos estos botones acá arriba de nuevo, de eliminar, de actualizar. Si a mí alguien me dice, mira, yo quiero que el botón de eliminar no esté disponible o quiero que esté morado, eso es algo que no se puede personalizar en una Model Driven App, porque las aplicaciones basadas en modelo tienen un enfoque que se vea bastante como una base de datos como una interfaz transaccional, como una hoja de datos en Excel. Si nos fijamos acá, pues acá lo que tenemos nada más es una lista con las personas y la fecha en la que se creó. Si yo aquí me dicen, yo quiero ponerle un iconito, hay cosas que sí se pueden personalizar, pero en general, como premisa principal, las Model Driven Apps o las aplicaciones basadas en modelos no se pueden personalizar y si se puede, es bastante complicado hacerlo. Por defecto, nosotros no hacemos absolutamente nada para que Power Apps agregue todos estos botones aquí arriba y me agregue todo esto a la izquierda. Esto es automático cuando yo le digo a la aplicación que quiero que se conecte automáticamente con esa tabla. Entonces, usualmente cuando comenzamos a trabajar con Power Apps, lo hacemos con Canvas Apps, porque son las aplicaciones de lienzo que podemos personalizar como nosotros querramos. Las aplicaciones basadas en modelos no se pueden personalizar y recordemos que como están conectadas con Dataverse, es una fuente de datos que hay que pagar. Si nosotros queremos utilizar una Model Driven App, tenemos que pagar adicional por cada usuario que va a utilizar nuestra aplicación. Y muy importante que siempre tenemos que crear nuestra fuente de datos antes, las tablas, las relaciones, antes de crear acá la
aplicación dentro de Power Apps. Y por eso es que se llama basadas en modelos, porque primero creamos nuestro modelo de datos y después ya pasamos a crear nuestra aplicación. La parte importante de las Model Driven Apps son que nosotros dediquemos tiempo suficiente a crear el modelo de datos, porque cuando ya llegamos a este punto de crear nuestra aplicación, Power Apps hace todo por nosotros. Y pues la diferencia principal entre estos dos tipos de herramientas es que las aplicaciones de lienzo podemos conectarlos a cualquier sistema siempre y cuando tenga un conector de datos, en este caso, por ejemplo, Outlook, Teams, SharePoint, Excel, mientras que las aplicaciones basadas en datos o modelos únicamente pueden conectarse con Dataverse. Así que por acá, muy importante tener en cuenta esa diferencia. Así que bueno, ya es momento que pasemos específicamente a hablar sobre Power Apps y cómo podemos comenzar a crearlos. Recordemos que Power Apps viene como parte del licenciamiento que tenemos disponibles eh, en nuestra licencia de Office 365. Entonces, cuando yo inicio sesión en mi cuenta de Office 365 y me voy aquí al wafflecito de la izquierda, acá yo tengo Power Apps. Si nosotros no la vemos, simplemente hay que darle clic a explorar todas las aplicaciones y desde ahí podemos acceder a Power Apps. Aquí lo tengo. Cuando yo lo abro, esto me lleva al portal de creador de Power Apps. Y desde acá ya tenemos las opciones para comenzar a crear cosas en a crear aplicaciones en nuestro entorno. En mi caso, yo creé un entorno de desarrollo. Los entornos de desarrollo nos permiten tener acceso a funcionalidades de Microsoft sin necesidad de pagar por licenciamiento. En este caso, yo puedo utilizar Dataverse dentro de este entorno porque es un entorno de desarrollo. Esta cuenta es 100% gratuita y podemos buscar en Google cómo crear plan de desarrollador de Power Apps y con eso ya podemos tener acceso a esto. Sin embargo, si nosotros ya tenemos una cuenta de Microsoft 365 con nuestra universidad o para la empresa a la que trabajamos, simplemente hay que buscar aquí en la lista y desde ahí ya vamos a tener acceso a Power Apps y vamos a poder comenzar a jugar con todo esto. Ahora bien, recordemos de que lo que hacemos con Power Apps es crear una interfaz que interactúa con datos. Y para saber dónde están nuestros datos, primero tenemos que pensar dónde voy a guardar mi información. En este caso, si regresamos acá, podemos guardar nuestra información en Excel, pero también tenemos SharePoint. Y SharePoint tiene una herramienta muy poderosa que son las listas de Microsoft o las Microsoft Lists. Recordemos que SharePoint es un punto de colaboración para los equipos y usualmente lo utilizamos para guardar archivos, para compartirlos. Y acá, por ejemplo, yo tengo bastantes folders y aquí tenemos información que compartimos con las personas de nuestro equipo, etcétera. Pero SharePoint, si nosotros nos vamos al iconito de configuración de SharePoint y nos vamos a contenido de sitio, nosotros podemos crear una lista que replique una tabla para poder guardar información en esa tabla. Entonces, por ejemplo, acá si yo me voy a nuevo y luego doy clic en lista, acá yo puedo crear tablas o puedo crear un objeto que replique el comportamiento de una tabla. En este caso, por ejemplo, yo puedo crear una lista en blanco o si yo ya tengo mi información en un archivo de Excel, lo puedo subir también directamente y eso automáticamente me va a crear las tablas. O también por acá, perdón, por acá tenemos un conjunto de plantillas que Microsoft ya creó que nosotros podemos utilizar. En este caso, por ejemplo, acá tenemos una lista que podemos utilizar cada vez que tenemos empleados nuevos. Cada vez que hay un empleado nuevo que se incorpora a la compañía, podemos ir guardando la información del empleado nuevo para saber qué información o cuáles son los pasos que ya completamos sobre ese empleado. En este caso, vamos a utilizar una de estas plantillas para ahorrarnos el tiempo de crear la lista. Sin embargo, pues el proceso normal sería darle clic en lista en blanco y luego comenzar a crear nuestras columnas. Si yo acá le doy a incorporación de empleados, vemos acá que tenemos toda esta lista de elementos que hay que cumplir cada vez que alguien nuevo entra a la organización. Igual si me voy para atrás, acá tenemos un seguimiento de problemas, un rastreador de problemas. Aquí tenemos, por ejemplo, cuál es el problema, la descripción, la prioridad, el estado, a quién se le asigna, la fecha. Entonces vemos que acá estas plantillas nos sirven para ahorrarnos un poco de tiempo en crear tablas. Sin embargo, nosotros podemos
simplemente crearla también desde cero. Si, por ejemplo, nos vamos acá a SharePoint y abrimos un grupo y vamos otra vez a contenidos de sitio y luego damos clic en nuevo, lista. Y podemos darle comenzar lista en blanco y le vamos a poner, por ejemplo, vamos a ponerle lista en blanco. Y luego le damos crear. Y lo que hace cuando nosotros creamos una lista en blanco es simplemente agregarnos una columna por defecto que se llama título. Y ya desde acá yo puedo ir a agregar columnas y desde acá ya tengo muchísimos tipos de datos. Y es por eso que decimos que desde SharePoint podemos replicar el comportamiento de una base de datos. Si bien es cierto, SharePoint no es una base de datos, pero sí podemos crear objetos que repliquen el comportamiento que tendríamos en una base de datos. Porque recordemos que una base de datos es una colección ordenada de datos que tenemos y que está organizada por tablas. Entonces acá las tablas vendrían a ser lo que en SharePoint son las listas. Y luego ya podemos venir y crear diferentes tipos de columna. Por ejemplo, acá podemos crear un tipo de columna número. Acá solo le colocamos el nombre y luego le damos guardar. En nuestro caso, vamos a utilizar esta lista de SharePoint que ya está creada, que ya tiene cuál es el tipo de dato para problema. Por ejemplo, si yo acá veo en prioridad y le doy editar, acá vemos que tenemos diferentes opciones, crítica, alta, normal y baja. Aquí en fecha de notificación, si vemos el tipo de dato, aquí tengo que es tipo fecha y hora. Entonces, acá nos ahorramos los pasos de crear columnas, pero los pasos acá son todo a través de la interfaz visual. Ahora que ya definimos que nuestra información va a estar guardada en SharePoint, ya podemos ir a Power Apps y crear nuestra aplicación de lienzo. Acá desde Power Apps hay bastantes opciones. Yo puedo ir a crear mi aplicación completamente desde cero y voy a abrir otra ventana de Power Apps para que podamos ver la diferencia. Yo puedo ir y crearla desde cero, desde acá, y acá me pregunta qué es lo que quiero crear. Acá tenemos las aplicaciones basadas en modelos, las aplicaciones de lienzo, y vamos a darle clic aquí en crear, y luego me pregunta, ¿cómo van a utilizar mis usuarios esta aplicación? ¿A nivel de escritorio o en un teléfono? En este caso vamos a dejarlo como escritorio. Y le vamos a dar crear. Y ya desde acá lo que está haciendo Power Apps es creándome esta aplicación que vemos que no tiene absolutamente nada. No tenemos información, no tenemos nada en nuestro lienzo del centro, pero sí tenemos diferentes opciones para empezar a agregar elementos. Por ejemplo, si yo quiero agregar un botón, acá está el botón. Si yo quiero agregar una etiqueta de texto, acá está mi etiqueta de texto. Si quiero agregar un campo de entrada para que el usuario escriba, puedo ir a la opción de entrada y luego entrada de texto. Y acá ya vemos esto y yo puedo darle de este lado de la pantalla, puedo darle ejecutar y comenzar, por ejemplo, a escribir y darle clic al botón. Claro que por ahora el botón no está configurado para hacer nada, entonces por eso es que si yo le doy clic no hace nada. Pero, por ejemplo, si yo ya selecciono el control, veo que del lado derecho tengo bastantes configuraciones que puedo hacerle. Puedo cambiarle el color, puedo cambiarle, por ejemplo, el color de la letra, que por ejemplo sea este azul, y puedo cambiarle el tamaño de la letra, que en este caso está a 15, puedo cambiarlo, por ejemplo, a 10. Y vemos que todos esos cambios se hacen a través de la interfaz. Si yo ya quiero decir, por ejemplo, que al darle clic a este botón vayamos a otra pantalla, vamos a crear aquí otra pantalla que se va a llamar pantalla 2. Yo puedo darle clic al botón. Luego aquí del lado izquierdo está mi lista de atributos y voy a buscar el atributo onSelect. El atributo onSelect quizás es el que más utilizamos dentro de Power Apps porque es el atributo que dice qué va a pasar cuando yo le doy clic a este elemento, qué va a pasar cuando le doy clic a este icono, qué va a pasar cuando le doy clic a este botón. Entonces damos clic a onSelect y desde acá ya podemos comenzar a buscar qué queremos que haga nuestro botón. En nuestro caso, nosotros queremos que nos lleve a esta pantalla número 2. Saber cuáles son las funciones de Power Apps, eso sí lleva un poco de tiempo e irnos acostumbrando y quedándonos como acostumbrándonos, y con la experiencia y con la práctica vamos a ir conociendo cuáles son las funciones. Si hay algo que no sabemos cómo hacer, podemos buscarlo en Google. Hay una lista de referencia, lo voy a compartir por acá. Hay una lista de referencias de Power Apps, que hay un montón de fórmulas que podemos utilizar. Por acá está, vemos que son todo va por A, B, y aquí tenemos bastantes cosas que podemos hacer. Si yo acá busco navegar, que es acá me dice en qué pantalla
se está mostrando en este momento. Así que yo puedo darle clic y luego acá en OnSelect, en la barra de fórmulas que está arriba, yo puedo escribir, por ejemplo, navegar. Y aquí esto voy a navegar ¿a qué pantalla? A la pantalla número 2. Y aquí incluso podemos colocarle que navegue con algún tipo de transición. En mi caso, yo quiero que sea con la transición de fade. Así que lo coloco el código, luego aquí en ejecutar y luego le doy clic al botón y eso ya me lleva a la otra pantalla. Obviamente esta pantalla está en blanco. Ahora, recordemos que hablamos sobre los conectores de datos. Por ahora nuestro botón prácticamente lo único que hace es llevarnos a esta otra pantalla, pero podemos hacer que haga muchísimas cosas más. Usualmente nuestras aplicaciones en Power Apps toman más sentido cuando ya los conectamos a nuestros datos, que en este caso estos datos van a estar acá en SharePoint. Así que desde acá en Power Apps podemos conectarnos a SharePoint. Simplemente vamos a esta sección de datos y acá damos clic en agregar datos. Luego en agregar datos buscamos SharePoint. Acá en SharePoint yo ya le puedo dar clic a mi conexión. En caso pues sea la primera vez que estemos trabajando con SharePoint, desde aquí ya podemos darle clic a nueva conexión y desde aquí me va a preguntar cómo me quiero conectar. En este caso vamos a conectarnos a la nube y desde la nube vamos a poder seleccionar dónde está el sitio de SharePoint al que nos queremos conectar. Y bueno, aquí se puso algo rebelde y no carga la conexión. Veamos. Estamos en vivo, no se preocupen. Sí, aquí se puso algo de bayunco, así que vamos a utilizar la conexión que yo ya tenía, solamente para ahorrarnos ahí, porque ya nos estamos quedando un poco sin tiempo. Y ya desde acá me pregunta dónde está la información de SharePoint que queremos guardar. Usualmente, si no tenemos la conexión ya creada, lo único que hacemos es iniciar sesión para que se conecte a SharePoint y eso es todo. Acá seleccionamos cuál es el sitio de SharePoint. En mi caso es este que se llama El Salvador UG. Bien, podemos copiar este URL de SharePoint y ponerlo aquí y darle conectar o simplemente seleccionamos si hemos estado trabajando en ese sitio recientemente y acá automáticamente ya me lista todas las listas que yo tengo en SharePoint. Si nosotros vamos acá al contenido del sitio, vamos a ver que hay bastantes listas pues, por todas las pruebas que hacemos en este ambiente, pero en este caso la que nos interesa es esta de seguimiento de problemas. Al darle conectar, pues automáticamente con esto ya me trae la información de nuestra lista de SharePoint. Y cuando nosotros acá le damos agregar datos y buscamos SharePoint, ahí es cuando estamos interactuando con lo que hablábamos de los conectores de datos. Este es el conector de datos de SharePoint, este es el conector de datos de Excel. Si yo busco, por ejemplo, un servidor SQL, este es el conector de datos de SQL, este es el conector de datos de MySQL, y ese es el conector de datos de MySQL para Azure. Entonces, si nosotros tenemos alguna aplicación con la que nos queremos conectar, desde acá únicamente la tenemos que buscar y usualmente vamos a encontrar que la mayoría de aplicaciones de uso más común empresarial, casi todas tienen un conector de datos. Por ejemplo, acá podemos conectarnos a Salesforce y vemos que Salesforce, SQL, MySQL, todos tienen este iconito de premium. Eso significa que nosotros podemos utilizar esta aplicación o este conector, pero vamos a tener que pagar por ese conector. Así que muy importante si le vemos por ahí el iconito de diamante, significa de que esa es una alerta de que eso se va a tener que pagar en algún futuro si queremos seguir utilizando esta aplicación. Por ahora nosotros estamos trabajando con SharePoint y este es gratuito como parte de mi licencia de Microsoft, entonces podemos utilizarla sin ningún problema. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero crear un nuevo registro acá en seguimiento de problemas desde Power Apps? Para eso utilizamos lo que se llama como un formulario. Acá vamos a buscar formulario y vamos a darle clic a formulario de edición. Cuando le damos clic, aquí nos dice que no está conectado con ningún dato. Así que lo primero que hacemos es conectarlo con la fuente de datos que ya trajimos, que es la lista de seguimiento de problemas. Cuando yo le selecciono cuál es la lista con la que quiero trabajar, automáticamente acá me trae cuáles son los campos que vienen. Vemos que me trae el título, la descripción del problema, la prioridad, y eso todo lo hace sin necesidad de que yo haya configurado nada. Si se fijaron, lo único que hice fue traer la fuente de datos, ponerla en Power Apps, crear un formulario y automáticamente me trae toda la información.
Acá vemos de que tenemos datos adjuntos. Si yo no los quiero utilizar para este proceso, simplemente selecciono toda la tarjeta y la elimino. Si yo acá, lo único que tenemos que hacer es cambiarlo por acá a nuevo. Si yo acá le doy a ejecutar, vemos que la prioridad me trae exactamente la misma lista de la lista de prioridades que tenemos desde SharePoint. Si vemos asignado a, desde acá podemos buscar usuarios dentro de la organización. Por ejemplo, acá podemos buscar este nombre. Acá está mostrando el código del usuario, pero podemos, por ejemplo, darle clic al selector y acá editamos los campos y en lugar que muestre este código, vamos a hacer que nos muestre el nombre. Entonces acá ya vemos que cambia el nombre. En lugar de mostrar el código del usuario, ya muestra el nombre. En el estado acá tenemos exactamente la misma lista. En este caso podemos ver la lista de todos los usuarios dentro de la organización porque este campo asignado a, si lo buscamos acá, está configurado como un tipo de columna usuario, un tipo de columna persona. Significa de que cada vez que yo utilice este campo, automáticamente me va a traer la lista de personas dentro de la organización. Incluso acá tenemos esta opción para agregar imágenes. Acá yo puedo darle insertar y puedo, por ejemplo, seleccionar por ahí y vemos que ahí ya automáticamente lo selecciona y luego, por ejemplo, podemos colocarle un título, luego descripción y aquí el origen y pues automáticamente podemos ir viendo cómo Power Apps por defecto nos va creando estos elementos de manera automática simplemente con que nosotros hayamos configurado nuestra fuente de datos, las columnas y luego las traemos aquí. Obviamente acá falta bastante trabajo. Podemos, por ejemplo, configurar esto para que sea, por ejemplo, una sola columna y vemos que automáticamente lo cambia. Y si a mí no me gusta este color azul, yo puedo ir y cambiarle todos los colores a estos campos. Por ejemplo, acá podemos cambiarle los colores a cada una de las cosas que queremos ir poniendo. Si a mí no me gustan esos colores que me pone Power Apps por defecto, podemos por ahí irlo cambiando. Vemos que si cambia ahí el color rojo, aquí ya se ve el color rojo que teníamos. Cada uno de los elementos tiene un selector de color diferente. Y una vez, por ejemplo, nosotros ya tenemos nuestro formulario por acá, yo puedo darle aquí al botón y aquí tenemos una función que se llama Submit Form y eso lo que hace es simplemente enviar la información del formulario a nuestra fuente de datos. En este caso es nuestro formulario número 1. Si cerramos paréntesis, acá al darle yo clic automáticamente se va a ir a crear el registro. Pero antes de eso vamos a siempre asegurarnos de resetear la información para que el formulario otra vez vuelva a quedar como nuevo. Y eso pues recordemos que aquí teníamos en el botón el evento de onSelect, que va a pasar cuando le doy clic. Acá en el formulario no tenemos ese evento, sino que tenemos el evento onSuccess, que va a pasar cuando se registre la información correctamente. En este caso, lo que vamos a hacer nosotros es resetear el formulario y justo hay una función para eso, el formulario número 1. ¿Y qué más podemos hacer también? Podemos notificar al usuario. Podemos notificar al usuario que se registró correctamente. Y podemos aquí decirle registro correcto y lo vamos a hacer con que se muestre el color verde y por ahí va a ser de éxito. Entonces, cuando yo le doy acá ejecutar y luego le doy clic al botón, vamos a ver, bueno, por acá me da un error. Lastimosamente, pues decidió fallarnos Power Apps. Vamos a ver qué pasó. Vamos a quitar esta columna aquí. Vamos a llenarlas todas también. Sí, aquí nos falló un poco Power Apps. Les prometo que usualmente no es así. Usualmente cuando conectamos el formulario casi nunca da error y pues simplemente vamos a ir por acá y vamos a también a crear una aplicación desde SharePoint para que veamos cómo son de manera automática, porque acá vimos que creamos todo desde cero, el formulario, aquí tenemos nuestro código del botón. Y vamos a ver qué pasa si nosotros utilizamos una plantilla de Power Apps. Acá vamos a seleccionar SharePoint y voy a seleccionar otra vez mi lista y vamos a seleccionar seguimiento de problemas y luego damos clic en conectar. Y acá, cuando nosotros creamos desde cero la aplicación, cuando entramos a la aplicación no había absolutamente nada.
Si nosotros estamos utilizando una plantilla de Power Apps, automáticamente Power Apps nos va a crear una aplicación con 3 ventanas o con 3 pantallas. Una aplicación para ver todos nuestros registros, para ver los registros y para agregar nuevos registros. Entonces, vemos, esto es particularmente útil cuando estamos comenzando a trabajar con Power Apps y queremos ver cómo funciona. Por ejemplo, acá tenemos el botón de agregar un nuevo elemento y vemos que acá tenemos la función que ya vimos, que es para navegar, y la función para crear un nuevo formulario. Si yo le doy clic acá a nuevo formulario, vemos que me lleva exactamente al mismo formulario que nosotros creamos por acá. Vamos a intentar colocar información a ver si no nos da problema. Rápidamente, solo para ver cómo funciona. Y acá damos clic en OK. Y bueno, si al parecer algo le pasó a Power Apps hoy porque tampoco funciona el otro, vamos a ver aquí si podemos crear registros en SharePoint. Bueno, lastimosamente les quedé mal por acá. No sé qué Jamás. fue lo que le Ha quedado pasó por mal. aquí. Es el Sí, Power Apps. sí, 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 aquí nos quedó mal Power Apps. Por veces sí pasa de que algunas veces Power Apps se vuelve loco. Lo que podemos hacer en esos casos es simplemente guardar la aplicación, cerrar y volver a abrir. Pero sí, lastimosamente no vamos a poder ver la magia pasar de cuando creamos un registro desde Power Apps y se guarda automáticamente en SharePoint. Vamos a intentar salir y volver a entrar, tal vez con eso funciona. Pero sí, debe ser algún problema de conexión por ahora entre SharePoint y Power Apps. Y vamos a entrar otra vez. Solo rápido a ver, porque creo que ya nos pasamos un poco ahí de tiempo, así que No hay problema. eh, vamos a darle solo ejecutar desde acá. Cuando nosotros ya creamos nuestra aplicación, podemos darle ejecutar desde acá en reproducir y acá ya vemos cómo nuestros usuarios van a interactuar con la aplicación. Y en este caso, pues acá es donde donde vemos la información y vemos de que acá ya se ve reflejado también el registro que agregamos de prueba directamente en SharePoint. Ya está ahí en la lista y cuando le damos clic, automáticamente se abre todo el detalle. Por ejemplo, si lo intentamos editar y luego guardar. Ah, sí, parece que sí se guardó. Vamos a intentar registrar algo nuevo. Ah, sí, hoy sí funcionó. Pues sí, seguramente era alguna locura de Power Apps. Vamos a intentar hacer un registro rápido desde acá a ver eh, si funciona y guardamos. Sí, parece que hoy sí. O sea, entonces, buenas noticias. La vieja confiable de guardar, cerrar y volver a abrir sí funciona, porque sí no funcionó. Y desde acá, pues, vemos que la información de SharePoint se guarda automáticamente. Si nosotros vamos a la lista, vemos de que ya están los 2 nuevos registros que nosotros creamos, ya están guardados también en SharePoint. Igualmente, si yo entro a este registro y lo elimino, vamos a ver que también se va a ver reflejado esto en nuestra fuente de datos que es SharePoint. Si nosotros vamos acá y yo cambio la prioridad de alta a crítica, igualmente podemos darle OK. Ya se muestra y vamos a ver aquí si se guarda. Vemos que sí se guardó a crítica. Entonces, qué bien que sí salimos y volvimos a entrar, porque sí, de esta forma vemos cómo desde Power Apps podemos guardar información directamente en nuestra fuente de datos. Y acá desde Power Apps podemos hacerle muchísimos cambios. Por ejemplo, podemos decir que el título sea de color negrito o que sea el subtítulo sea de cierto, por ejemplo, azul o morado, y acá podemos ponerle, vemos de que tiene diferentes atributos que podemos configurar y estas aplicaciones preelaboradas son útiles porque podemos ver cómo funciona. Por ejemplo, aquí vemos cómo funciona navegar a una nueva pantalla. Si nosotros navegamos a la pantalla y vemos el código, vemos de que aquí está la misma función que utilizamos previamente, que es el Submit Form, y vemos cómo funciona. Si yo le doy clic a la X, vemos también eh, cómo podemos regresar y podemos ver el código que está vinculado con cada uno de los elementos. Si vemos este icono es de refrescar, igualmente vemos que hay una función para refrescar y actualizar la información dentro de Power Apps. Si yo selecciono la lista de elementos, eso se hace por medio de un control que se llama una galería.
vemos que utilizamos la función de filtrado. Y si nosotros buscamos en nuestras referencias, vemos que la función de filtrado está por acá y nos dice que nos regresa información de una tabla. Entonces, prácticamente lo que nos está regresando es información de esta lista de SharePoint. Así que como primer paso, cuando estamos trabajando con Power Apps, siempre se recomienda que creemos por lo menos una de estas aplicaciones pregeneradas para que veamos el código, nos comencemos a familiarizar con cómo funciona. Igualmente, cuando ya conocemos sobre Power Apps y ya creamos nuestra primera aplicación pregenerada, también podemos utilizar plantillas que Microsoft pone a nuestra disposición, como todas estas aplicaciones que están por acá. Acá tenemos una aplicación que sirve para mantener el registro del presupuesto, entonces podemos darle clic y acá automáticamente al darle crear, nos va a crear una aplicación que tiene variables, que tiene botones, que tiene un poco más de elementos que esta pregenerada y que nos sirve para saber cómo funciona Power Apps. Así que, bueno, aquí podemos ver rápidamente este diseño. Acá tiene el signo más y aquí podemos ver en la función de onSelect, qué es la información que tenemos, qué es lo que hace ese botón. Acá podemos ver, por ejemplo, vemos que hay una suma, vemos cómo se puede sumar, cómo podemos convertir o aplicar formato al texto. Si en este caso, por ejemplo, vemos que está de color rojo, vemos que está de color verde y vemos que ahí se aplica con ese formato. Vemos acá que tenemos un icono con un círculo y podemos identificar qué hace. Entonces, con este tipo de funciones podemos, con este tipo de aplicaciones pregeneradas, podemos irnos familiarizando con qué puede hacer Power Apps y qué tipo de aplicaciones podemos hacer para mejorar nuestros procesos internos. Así que, bueno, eso es todo lo que tenía. No sé si hay alguna duda, Miguel. ¿Dudas o preguntas, mis estimados? Preguntas muy interesante la ponencia en este webinar de Graciela sobre el uso de esta herramienta, la cual pues es muy interesante todas las cosas que nosotros podemos hacer. Sabía que se podía ligar con lo que es en sí pues el SharePoint, pero ahora hemos visto ese ejemplo. Mauricio, ¿tenés alguna pregunta? Dinos. Vimos tu mano levantada. Hola, buenas noches. Entonces, una aplicación, o sea, una Power App, no, a ver, ¿cómo se lo digo? La puedo conectar a un conjunto de datos, la aplicación. Sí se puede. Si se va, nos vamos por acá a la sección de datos y vemos, por ejemplo, que esta aplicación pregenerada está conectada con Excel. Pero acá desde agregar datos, podemos buscar, por ejemplo, SharePoint y podemos conectarlo con SharePoint. Podemos conectarlo con servidores de SQL. Simplemente hay que configurarlo para que, por ejemplo, si es un servidor en la nube o si es un servidor en Azure, podemos configurarlo desde aquí. Y podemos, por ejemplo, también buscar incluso aplicaciones de terceros como Salesforce. Entonces, sí se pueden conectar con diferentes fuentes de datos. En nuestro caso, lo conectamos directamente con SharePoint, pero pueden haber muchísimas aplicaciones con las que se puede conectar. Otra pregunta, solo para, entonces, la Power App, ¿la puedo compartir con cualquiera? O sea, si hago una Power App, ¿puedo compartirla con cualquiera? Sí, las aplicaciones se pueden compartir a nivel interno dentro de la compañía. Si, por ejemplo, estamos en una empresa, en una universidad, simplemente tenemos que venir acá, darle compartir y desde acá podemos compartirlo con otras personas. Yo puedo buscar otras personas que están dentro de la misma compañía y podemos compartirlo y ellos pueden tener acceso a la aplicación y a poderla utilizar. Igualmente, hay que asegurarnos de que tienen acceso, por ejemplo, a SharePoint y desde acá podemos agregar a la persona también. Sí se puede compartir a cualquier persona dentro de la compañía siempre y cuando los agreguemos o si queremos que todos tengan acceso, podemos buscar everyone. Entonces, si buscamos a todos los usuarios del nombre de la organización, prácticamente todos van a tener acceso a esta aplicación. Lo que sí hay que tener en mente es cuando vamos a compartirlo con alguien que no está dentro de la organización. Supongamos, por ejemplo, que es alguien con un correo de Gmail. Sí se puede compartir,
pero si es necesario, si es una persona fuera de la organización que no tiene licencia de Microsoft, sí tenemos que asignarles de manera manual una licencia de Power Apps para que puedan usarla. Pero sí se puede compartir tanto a nivel interno como externo. Sin embargo, para compartir a nivel externo, sí hay que venir y específicamente en compartir, buscar el nombre de la persona para poderlo hacer con externos. Muy amable, muchas gracias. Muy amable. Estamos claros. Ok. Ok, ¿alguien más tendrá alguna pregunta o alguna consulta para Graciela? Buenas, buenas. Te escuchamos, Jairo. Sí, buenas noches a todos por acá. Bueno, sobre las conexiones de Power Apps, creo que también, no bien cuando ella buscó las fuentes, pero creo que también se puede hacer una conexión a Power BI, ¿no? A Power BI Desktop. Sí se puede, ¿verdad? Esa es una de las preguntas. Y la otra es qué tipo de cuenta de Office 365 necesito para poder tener esta aplicación. Yo tengo una cuenta 365 pero es personal. Y buscando ahí en las aplicaciones no tengo Power Apps, solo me sale Automate. Entonces, ¿qué tipo de cuenta debo adquirir para poder tener todas estas aplicaciones? Porque yo sé que hay muchas aplicaciones nuevas. Para mí esto es nuevo y me gustó la forma de poder asociar o poder conectar diferentes fuentes de datos para que estos procesos sean más rápidos. Entonces, las dos preguntas, ¿verdad? ¿Se puede conectar a Power BI? Creo que sí. Y la otra es, ¿qué tipo de cuenta debo tener para tener todas estas aplicaciones disponibles? Gracias. Sí, ok. En cuanto a Power BI, sí se puede conectar. Por ejemplo, acá podemos buscar Power BI y acá está el conector de Power BI. Ok. Entonces sí podemos conectarnos a fuentes, a modelos de datos que hayan sido creados en Power BI y, por ejemplo, puede correrse una consulta de DAX contra esta información y se puede traer y mostrarlo dentro de nuestra aplicación. Así que sí puede conectarse a Power BI y la buena noticia es que no es un conector premium, entonces no hay que pagar adicional para poder tener esto. Entonces sí se puede conectar a Power BI. En cuanto a la pregunta, no estoy muy familiarizada con las cuentas personales. En cuanto a las cuentas empresariales y cuentas de universidad, con la licencia de Business Standard, que es la mínima de aproximadamente $6, desde esa sí se puede utilizar Power Apps y sí está disponible. En cuanto a la personal, sí veo que no está Power Apps en la lista. En ese caso, mi recomendación es que se pueda crear una cuenta de desarrollador para por lo menos comenzar a utilizarlo. Y ya después, sí ya se puede mover a una cuenta empresarial, tal vez para poder tener acceso a Power Apps.